Bienvenidos amigos a periodistadigital.com. En esta ocasión vamos a conversar con Óscar Jara, quien es representante del Servicio Nacional de Migrante de Ecuador aquí en España. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, es un placer estar aquí en Periodista Digital. Solamente una aclaración, no es el Servicio Nacional, aunque damos mucho servicio, pero efectivamente somos la Secretaría Nacional del Migrante. Sí. Óscar, para aquellas personas o muchos ecuatorianos que hay, que por miles aquí en España, que no sepan y no hayan escuchado, aunque creo que sí, ¿para qué sirve la Secretaría Nacional de Migrante aquí en España? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo pueden ayudar a los ecuatorianos residentes en España? La Secretaría Nacional de Migrante, o CENAMI, como comúnmente se le conoce, fue creada hace 2 años. El presidente Correa ofreció que cerca de 3 millones de ecuatorianos era suficiente como para poner una atención de política de Estado y tratar de tener una mayor cercanía con los migrantes ecuatorianos. Por esta razón se creó la CENAMI, y la CENAMI tiene 4 representaciones en el exterior. Una de ellas es la representación que tenemos aquí en Madrid. Y tenemos un instrumento que se llama Casa Ecuatoriana, que es la que nos acerca a los compatriotas que están, en este caso, en España. Sabemos que los consulados y la embajada tienen sus propias misiones. En el caso del consular, pues además es por ley, tiene muy regulado las actividades legales a las que tiene que estar presta un consulado. Pero había otra serie de actuaciones que nos reclamaban los compatriotas y que hasta el gobierno del presidente Correa no se había dado respuesta. Por eso se crea la CENAMI, y a través de la Casa Ecuatoriana lo que somos es un organismo de proximidad. El gobierno ecuatoriano, a través de la Casa Ecuatoriana aquí en España, está cerca de los compatriotas para poder darles una respuesta a aquellos otros servicios que no se dan en los consulados, porque hay necesidades que cada vez, conforme tú te vas integrando o vas desarrollando tu proyecto de vida migratorio, vas necesitando otro tipo de recursos. Y para eso estamos nosotros, para complementar estas necesidades de los compatriotas. ¿El CENAMI tiene local en el consulado o tiene un local propio aparte? Nosotros hemos preferido tener un local propio, que estamos en la calle Andrés Torrejón, muy cerquita de Atocha, que incluso lo hemos hecho así por 2 razones. La primera, por la cercanía que representa tener una estación como Atocha. Para los televidentes que no son de España, la estación de Atocha es la más cercana y nos permite fácilmente que las personas se acerquen y dar unos servicios. En segundo lugar, simbólicamente, porque el primer sitio al que llegaron los ecuatorianos aquí en Madrid fue el Parque del Retiro, y nosotros justamente estamos a espaldas del Parque del Retiro. Ha sido una cosa también simbólica para decir que antes los ecuatorianos llegaban a un sitio público donde fueron desalojados, y que ahora nosotros hemos puesto ahí una Casa Ecuatoriana, un sitio ya donde poder acoger a nuestros compatriotas. Perdona, en estos días se está hablando, hay una polémica en Ecuador, incluso aquí en España, sobre este tema de inmigración, ¿no? Que los hijos de ecuatorianos que nazcan aquí no van a obtener la nacionalidad española automáticamente. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué va a hacer el gobierno ecuatoriano para que esto se revierta, ¿no? Para que puedan tenerlo? Hay que dar un contexto. Nosotros como CENAMI y como gobierno ecuatoriano lo que tenemos que hacer es legislar para proteger al migrante donde quiera que se encuentre. Tome en cuenta que en España no, pero en otros países como Estados Unidos, los hijos de los ecuatorianos que nacían ahí se volvían verdaderos apátridas. Con la nueva Constitución, el Estado ecuatoriano lo que ha hecho es reconocer la ciudadanía ecuatoriana de los hijos de los ecuatorianos que viven en el extranjero. Es decir, esa ciudadanía está más allá de las fronteras. Cualquier nieto de ecuatoriano puede ser ecuatoriano. Esto ha ocasionado un problema aquí en España, ya que al tener este reconocimiento explícito por ley constitucional de que los hijos de ecuatorianos son ecuatorianos, por parte del gobierno español se ha manifestado que entonces ya no necesitan tener automáticamente la nacionalidad española que antes se daba, porque en ese caso el gobierno español sí estaba considerando de que había apátridas, y para solucionar esta anomalía legal se daba automáticamente la nacionalidad española. Ahora lo que se hace es primero obtener la nacionalidad ecuatoriana, y a continuación, en un plazo de 1 año aproximadamente, se puede obtener la nacionalidad española porque han nacido aquí en España haciendo un trámite. Por supuesto que nosotros hemos legislado para todo el mundo, pero viendo esta dificultad que existe, tenemos que tratar de dar una solución para que no signifique un inconveniente para los hijos de ecuatorianos nacidos en territorio español. Un inconveniente se espera de 1 año. De hecho, está aquí el canciller de la República, Fander Falconi, está hablando con las autoridades españolas porque entendemos que no es lo mismo el trámite de la nacionalidad para una persona adulta que viene desde el Ecuador u otro país y que quiere adoptar la nacionalidad española que un niño nacido aquí. Por lo tanto, una vez que ya está clara cuál es la situación legal,
creemos y entendemos que quien ha nacido en territorio español de hijos de ecuatorianos, que son en primer lugar ecuatorianos, tendrían que tener un trámite más corto para poder acceder a esta nacionalidad, y en eso estamos trabajando. O podría ser también incluso apenas nazcan, pues ser los españoles, ¿no? Escribirlos como españoles y luego pues más fácil hacer los ecuatorianos. Es que justamente la normativa en este momento no lo permite eso. Lo que tendrían es necesariamente que ser primero ecuatorianos, porque ya la legislación ecuatoriana les permite ser ecuatorianos. Pero lo que sí entendemos es que ya que se ha nacido aquí, ya que hay una vocación de permanecer aquí, ya que hay unos padres que tienen aquí su permiso de residencia y de trabajo, lo normal sería que el trámite para adoptar la nacionalidad española sea muchísimo más corta en este caso. Dígame usted, señor Jara, en España había un proceso para elecciones, ¿no? Van a ser dentro de 2 años, y los ecuatorianos, hay un convenio con Ecuador que incluso van a poder votar ciudadanos ecuatorianos aquí en España. ¿Cómo lo ve usted? Es un avance en la participación, aunque yo en el caso del colectivo ecuatoriano y de otros colectivos iberoamericanos es un avance realmente simbólico, y me explico. Es un avance porque se puede elegir por parte de quien tenga un permiso de residencia y trabajo legal y que haya permanecido 5 años en este país, de poder ser un elector activo. Y cuando digo elector activo quiere decir que puede elegir, aunque hay todavía que lograr la conquista de que nosotros también seamos electores pasivos, es decir, que nos puedan elegir a nosotros. Todavía falta ese paso, pero se ha dado un primer paso que es importante para poder elegir a las autoridades locales. No obstante, la mayoría de ciudadanos iberoamericanos tenemos convenio de doble nacionalidad. Entonces resulta un poco paradójico que muchas veces mucho más fácil y mucho más pronto el obtener la nacionalidad española al tener la doble nacionalidad, con lo cual ya no tienes ningún problema de elegir no solamente a las autoridades locales, sino incluso a las autoridades nacionales o legislativas de España. Por lo cual entendemos que esto más bien es un tema simbólico. Pero lo que sí es importante es que aquellos inmigrantes de cualquier nacionalidad de los países que tienen convenio para poder elegir puedan ser candidatos. Porque yo creo que el segundo paso es un paso que se debe dar cuanto antes. Es decir, que las personas que han inmigrado de otros sitios, que los nacidos y los venidos en España tengamos la posibilidad de poder tener órganos decisorios. Solo en este momento yo creo que estaríamos en la ruta de una verdadera ciudadanía. Tenemos que dar el paso de la integración, que siempre para mi criterio es transitorio, al paso de la ciudadanía. Y digo que es transitorio la integración porque en la integración siempre se entiende que hay una asimetría entre las personas que están y los que llegan. En cambio, el de la ciudadanía es el que absolutamente nos iguala en deberes y derechos. Por lo tanto, si somos ciudadanos, también podríamos ser elegidos. Y si somos elegidos, entonces sí podríamos estar decidiendo acerca de las políticas que convienen a todos, como decía, tanto nacidos como venidos. En España, bueno, y no solamente es en España, sino a nivel mundial, hay una crisis tremenda, fulminante, y esto en gran medida ha afectado a los inmigrantes que están aquí en España. Por ejemplo, el colectivo ecuatoriano es uno de los grandes perjudicados. ¿Cómo desde la Secretaría Nacional de Inmigrante tenéis noticias de gente que se quiere ir? ¿Hay ayudas para que puedan volver a Ecuador? La crisis, por supuesto, los primeros afectados son los del colectivo inmigrante porque estaban inmersos en aquellas actividades que hoy están en una situación mucho más complicada, como es el caso del trabajo en la construcción o en los servicios. Por lo tanto, el colectivo ecuatoriano está muy afectado y dentro de esto hay una serie de ayudas para lo que se ha puesto de moda, que es la palabra retorno, aunque yo en este sentido creo que la palabra retorno está devaluada, porque fíjese usted que la directiva europea, aquella directiva que también algunos llaman la directiva de la vergüenza, se llama la directiva europea del retorno, cuando realmente lo que se está haciendo es poniendo un énfasis en el tema de la seguridad, expulsión o retención. Por lo tanto, la palabra retorno yo creo que de alguna manera no representa la voluntariedad que debe existir cuando una persona se plantea regresar a un país. Nosotros tenemos como gobierno ecuatoriano un plan de regreso que le llamamos el plan Bienvenido a Casa y que es compatible con otras medidas, como por ejemplo la que ha puesto el gobierno español de dar en un pago único el monto del subsidio de desempleo o el paro, y que es complementario, por ejemplo, con las ayudas que da el gobierno ecuatoriano en el plan Bienvenido a Casa, que para hacerse acreedor a este plan Bienvenido a Casa, que esencialmente es exoneración de absolutamente todos los impuestos, sea IVA, sea aranceles, sea impuestos aduaneros, para poder llevarse todas las cosas que uno ha tenido
durante el periodo que ha estado fuera del país, pero además puede llevarse maquinaria e implementos de trabajo sin ningún límite. Basta demostrar que esta persona ha trabajado en una determinada actividad y puede llevarse, si es un mecánico, toda la mecánica, si es un panadero, todo lo de la panadería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay una facilidad para que las personas que regresan incluso puedan llevarse una base para tener una forma de vida y que este regreso sea sostenible en el tiempo y no tenga después de 3 meses que poder regresar. Pero sobre todo quiero decirle que este regreso está considerado por parte del gobierno ecuatoriano como un catálogo de derechos. El primer derecho de una persona es a quedarse en el país y la primera obligación de un gobierno, de un Estado, es desarrollar el país para que no salga ni una sola persona más, como es el caso de la voluntad del gobierno ecuatoriano. En segundo lugar, es proteger legítimamente los derechos de los inmigrantes cuando ya están en otros países de destino. Y finalmente, si esta persona quiere regresar, que este regreso también sea un derecho, que venga acompañado de ayudas para que, como le digo, este regreso sea digno y sostenible. Entonces, si esto nosotros lo catalogamos como derechos, todas estas ayudas que damos, ayudas para las personas que quieren emprender un negocio a través del fondo Cucayo, palabra quichua, que significa ayuda para el camino, alimento para el camino. Y nosotros, por ejemplo, damos una subvención que no tiene que devolvernos, es un capital semilla para las mejores ideas de negocio que signifiquen que son rentables, que tienen algún tipo de innovación por lo que se ha aprendido en la migración en los países, y en tercer lugar porque crea fuentes de empleo. A eso nosotros les damos un subsidio directamente con el Fondo Cucayo. Pero le decía que todo esto está enmarcado en derechos y por lo tanto que nosotros, cuando una persona ecuatoriana quiere regresar, no le condicionamos ni que renuncie a la doble nacionalidad si la tiene, ni que entregue su permiso de residencia o trabajo si es que lo ha tenido, porque son derechos que ha adquirido. Lo nuestro es compatible. Confiamos en la buena fe de las personas que quieren regresar y si quieren regresar no tienen que mermar ninguno de sus derechos. Y en eso estamos empeñados. ¿Cómo son las ironías de la vida, no? Se han venido, han emigrado muchos ecuatorianos, cientos de miles, ¿no? Y yo he estado 5 veces en Ecuador, he dado 1000 vueltas, es un país muy hermoso, por cierto, y falta mano de obra. Hay pueblos que hay gente mayor, muchas mujeres, y la mano de obra pues está en otros sitios, ¿no? Sí, yo espero que nos visites con más frecuencia, pero también es cierto que cada vez más estamos percibiendo también el deseo de regresar por parte de las personas. Y por lo tanto también nosotros como país, como Ecuador, no somos un país ajeno a la crisis. Este escenario de crisis también se ha extendido en el Ecuador. Y el tema del desempleo también comienza a ser un problema, aunque es cierto que en determinados campos todos los ecuatorianos que salimos a España, a Estados Unidos, fueron reemplazados por vecinos colombianos o peruanos, dependiendo de la frontera de donde estemos hablando en el Ecuador. Pero en este momento también es cierto que cuando se regresa hay ya unas ciertas áreas donde el empleo no es frecuente. Pero nosotros entendemos que un inmigrante, una persona que ha salido de Ecuador, que ha tenido el coraje de venir muchas veces a España sin más referencias que un teléfono de un amigo familiar, endeudado en el billete de avión sin conocer lo que era una ciudad, claro, sin conocer una ciudad como Madrid o Sevilla o Valencia o Barcelona, y tuvo el coraje de venir y salir adelante. Esas personas que tienen este coraje, el momento de regresar, sin duda alguna, también tenemos que rescatar ese valor. Y la experiencia adquirida, muchas veces son experiencias de vida, pero también experiencias técnicas de haberse familiarizado con unas ciertas tecnologías. Y es lo que tenemos que apoyar, porque el momento de regresar, lo primero que queremos apoyar son aquellas personas que teniendo este coraje de haber venido y hoy de regresar y que tienen mucho más experiencia y conocimiento, y si tienen una idea de negocio para que ellos puedan crear su propio autoempleo, el del migrante, el de su familia, y además empleo para otros ecuatorianos, creemos que es el primer camino que tenemos que apoyar. Y en eso estamos en este momento. Yo quiero hacerle una pregunta que, esto no es polémica, pero estuvieron circulando por las redacciones de muchos medios de comunicación, tanto aquí en Madrid como creo en el exterior, una carta firmada por candidatos a la Asamblea, por ejemplo, Karina Guerra, del Movimiento Asamblea Nacional por Europa, Movimiento Popular Democrático, el señor Luciano Chancusí, Movimiento Maná y otro señor Peñalosa y tal. Y exigen la renuncia del embajador, del cónsul de Ecuador aquí en España
Y la suya. Bueno, nosotros, ¿qué está pasando? nosotros somos demócratas, por lo tanto, la libertad de expresión se las concedemos a todos. Son, como usted dice, candidatos de la Asamblea Constituyente, son de partidos que en este momento se manifiestan opositores al gobierno y dentro de esas campaña electoral, pues ellos tienen este tipo de planteamientos. Pero para nosotros lo más importante es lo que nos pueda decir el resto de personas. Consideramos y damos el derecho que tiene a cualquier persona de manifestarse, incluyendo los candidatos, porque tome usted en cuenta que el próximo 26 de abril tenemos la madre de todas las elecciones en el Ecuador. Se cambia desde presidente de la República, que en este caso no va a haber un cambio, porque todas las encuestas dicen que el presidente Correa va a ganar y probablemente en la primera vuelta, pero se eligen desde presidente del gobierno hasta el concejal del último, de la ciudad más pequeña del Ecuador. Y esto gracias a que ha habido un cambio institucional desde hace 2 años. Se ha cambiado la Constitución, ha habido asamblea constituyente y hoy tenemos que ponernos acorde con esa nueva normativa. Y en estos 2 años hemos trabajado, incluyendo con las ofertas que desde el inicio se hicieron, como ha sido la creación de la propia CENAMI, y este trabajo ha beneficiado a miles de personas que acuden todos los días a la CENAMI. Por supuesto, el test más importante de si hemos hecho bien o no nuestro trabajo está en las urnas, y el próximo 26 de abril sabremos cuál es el signo de la votación y ese será el que nos diga si hemos estado en el camino correcto o si no hemos estado. Pero nosotros creemos que en época de campaña sí que se ponen los acentos y quizás con un cierto desconocimiento, porque yo lamento que, por ejemplo, los candidatos no hayan llegado a la CENAMI a pedirnos información de a cuántas personas hemos atendido desde el 14 de septiembre que nosotros inauguramos la Casa Ecuatoriana. Desde el 14 de septiembre hasta la fecha han sido más de 8.000 ecuatorianos que han pasado presencialmente pidiendo una serie de servicios o de informaciones que nosotros damos en la Casa Ecuatoriana. Esa es nuestra ruta, ese es nuestro camino y en eso vamos a seguir empeñados. O sea, que ninguno de los que están aquí se ha pasado por la casa. Yo conozco a todos ellos porque, por supuesto, somos una comunidad en el cual nos vemos en las tareas asociativas. Y a muchas de estas personas yo he estado en relación por el tema asociativo. Y, por supuesto, desde la CENAMI estamos abiertos. Tenemos una ayuda directa que es a los ecuatorianos que quieren regresar, pero ese no es nuestro único cometido. Tenemos un programa de fortalecimiento de redes sociales, FORES, en el cual el día 4 de abril nos hemos reunido 170 delegados de todas las asociaciones de ecuatorianos que existen en España y con ellos hemos hablado de estos escenarios de crisis, de qué se está haciendo y sobre todo cómo podemos aportar los unos y los otros, las organizaciones civiles como también el gobierno nacional. Y entonces cuando estamos ahí y se ve el trabajo, no se me ha manifestado estas cosas, pero bueno, a través del internet ya ve que es mucho más fácil, pero insisto, yo soy de las personas que creo en el juego democrático y en la responsabilidad que cada uno tiene que tener y yo por lo menos asumo la mía y el trabajo que he hecho con las cifras que están a disposición de todo el mundo. Nosotros lo publicamos el otro día en portada, pero era justo llamarle a usted para que nos diera su versión, ¿no? Por supuesto, y yo agradezco el tener la oportunidad también de comentar. Insisto, es en medio del fragor de una campaña lo que surge estas cosas y ahora lo importante es lo que perciban los ciudadanos ecuatorianos del servicio que damos a través de la CENAMI, que ha sido la apuesta de este gobierno. Es un avance también, ¿no? Por un lado, en estas elecciones para la Asamblea, que haya representantes por Europa, ¿no? Eso era algo impensable hace unos años. Yo creo que eso son de las cosas importantes. Estos señores pueden decir esto, entre otras cosas, es porque a partir de este gobierno se ha dado este tipo de aperturas. Es justamente con Rafael Correa que es posible votar, que tengamos 6 representantes a la Asamblea, que por otra parte tengamos una Secretaría de Estado. Cuando se dicen estas cosas quizás siempre se ve desde un punto de vista muy sesgado, pero yo recibo también en la CENAMI constantemente visitas de otros compañeros migrantes de nacionalidades como la boliviana, la paraguaya, la colombiana o la peruana, que nos vienen también a nosotros a pedir algún tipo de asesoramiento y que les damos encantados, aunque no podemos dar las ayudas concretas que son para los ciudadanos ecuatorianos. Pero eso también a nosotros nos da un punto de vista de que estamos en la buena senda, porque cuando hay colectivos, compañeros migrantes de otros países importantes, países iberoamericanos,
ecuatorianos, que nos dicen que ojalá que sus gobiernos también tuvieran iniciativas como la ecuatoriana, nos da que estamos en la buena senda y que estamos trabajando. Por supuesto, son 2 años y estamos apenas 8 meses con la Casa Ecuatoriana en un servicio, y esto es un proceso que tiene que seguir a más, que tiene que seguir construyéndose y abarcar más personas. Pero yo creo que desde que hemos inaugurado la Casa Ecuatoriana, lo que sí hemos cumplido es el cometido para el que fue creado, y en eso seguimos transitando. Para finalizar, señor Jara, el año pasado estuve en Ecuador, precisamente antes de las elecciones para la Asamblea Constituyente, ¿no? Entrevisté a Verónica Sion, ministra de Turismo de Ecuador, y al señor Rafael Correa. Tuve la gran suerte de hacerle un par de preguntas, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué los inmigrantes ecuatorianos en España tendrían que votar por usted? Y me dijo, ¿votar por nosotros o por lo de siempre? ¿Qué es lo de siempre para usted? En ese momento estaba mucho más vigente, porque en ese momento Rafael Correa empezó lo que ha sido el transitar de cambiar la institucionalidad. Lo de siempre han sido 200 años de vida republicana, ahora que estamos en el bicentenario del primer grito de la independencia, que fue el 10 de agosto en Quito. Hemos vivido casi 200 años en el cual la situación republicana del Ecuador siempre ha estado dividida entre los pocos que han tenido mucho y los muchos que han tenido que repartirse trabajo para sobrevivir con lo que quedaba. Por lo tanto, esta situación desde hace 2 años está cambiando. Hemos cambiado primero las reglas de juego a través de la Constitución, y está en marcha lo que Rafael Correa llama una revolución ciudadana. Y es una revolución pacífica, democrática, que afecta a todos los órganos. Y en el caso de la migración, como decía usted hace un momento, dando voz, dando 6 asambleístas, dando una Secretaría de Estado que está cerca de los trabajadores. Entonces, cuando uno apuesta y le dice, o se vota por el cambio, es votar por esta revolución ciudadana, que además se ve cómo ha seguido cambiando el panorama del país, o votar por lo que ha sido 180 o 190 años de vida republicana, en el cual la situación social del Ecuador se ha ido deteriorando. Y yo creo que la apuesta de los ecuatorianos ha sido clara, han votado por el cambio. Rafael Correa llevaría con esta elección 7 elecciones, y que si se confirman las tendencias, 7 elecciones que ha ganado por mayoría absoluta. Yo creo que está clara la apuesta del gobierno ecuatoriano de ir por el cambio y no por lo de siempre, que era lo que le había dicho el presidente en el momento de esta entrevista que usted refiere. Pues nada, señor Jara, muchas gracias. Deseamos suerte para el próximo domingo, creo que son las elecciones, y también, ojo, a los demás candidatos para que no parezca parcializado. Sí, esto. pero yo no soy candidato, con lo cual, ya lo sé. lo cual yo lo único que sí podría y tendría que decir es que invitar a la participación, porque una vez que se da la posibilidad de votar, yo creo que los ecuatorianos que nos están escuchando tienen que saber que es la responsabilidad de cada uno, cuando ya se da esa posibilidad de voz, de palabra, de ir a las urnas y participar, porque ese voto va a confirmar realmente cuáles son las tendencias y cuáles son las necesidades y a lo que se apuesta por parte de los migrantes. Ahí tenemos una cita muy importante para el próximo domingo 26 de abril. Pues nada, muchas gracias por su visita. Encantado. Ya sabe, aquí estamos para esperarle cuando quiera. Un placer.